Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a una mujer a la que le acompaña una advertencia. No te enamores de sus hermosos cabellos, por más que sea un rico adorno que contribuye tanto a su belleza, porque cuando con ellos llega a alcanzar a un joven, no lo suelta jamás. O eso es lo que nos dice Mefistófeles al Fausto del magistral drama de teatro de Goethe de 1808, una descripción con la que nuestra protagonista de hoy posiblemente no estaría muy de acuerdo. Por milenios, ella ha seguido volando por el mundo con esas alas que se ganó cuando no pudo ser igual, reflejando la visión que las sucesivas generaciones tienen de la mujer. Una muestra es el soneto que escribió en el siglo XIX el artista Dante Gabriel Rossetti para acompañar su admirada obra Lady Lilith. Inmóvil permanece, joven, mientras el mundo se hace viejo, y delicadamente ensimismada atrae a los hombres a contemplar la red brillante que teje, hasta que su corazón y cuerpo y vida en ella quedan presos. De modo que, para no extenderme más, iniciamos nuestro paseo de hoy con ella, con la que, con el correr de los siglos, ha pasado de ser una leyenda cautelar a la de una heroína. Ha inspirado desde encantamientos y exorcismos hasta literatura y música, y hoy se pasea libremente hasta por el mundo de los videojuegos. Comenzamos. El Edén era el comienzo de todo, de la vida, de los seres, de lo puro que aún reinaba en el mundo. Ella caminaba en el Edén antes que Eva, y a la par con Adán. Pero esa pureza, aunque hermosa y perfecta, cambiaría su rumbo hacia algo que aún no se había revelado por completo. Lilith caminaba sola, sus pasos suaves sobre la tierra, que parecía tan fresca como si hubiera sido sembrada en ese mismo instante. Ella no pertenecía a lo que Adán conocía, pero él, sin saberlo, la esperaba. Sus cabellos negros caían como una cascada perfecta sobre su espalda, y sus ojos, de un azul cristalino, reflejaban la pureza del cielo. No era como las criaturas que Adán había conocido. Lilith era una presencia en sí misma, algo que Adán no comprendía completamente, pero que, de alguna forma, sentía suya. El primer encuentro ocurrió una mañana temprano, cuando el sol aún no había tocado el horizonte de manera plena. Adán estaba observando cómo la creación se despertaba a su alrededor. Se levantó de la fría piedra sobre la que dormía, tocó el césped que se alzaba hacia el cielo con cada brisa que corría. Los árboles le daban sombra, y las aguas del río brillaban como un espejo de vida. Él estaba solo, pero no se sentía solo, al menos no al principio. Fue entonces cuando la vio. Se acercaba con pasos firmes. Sus ojos brillaban con una curiosidad que Adán conocía bien. Cuando ella lo alcanzó, un silencio profundo se extendió entre ellos, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse.
Ella no dijo nada, simplemente lo miró, y Adán, incapaz de apartar la mirada de sus ojos, sintió algo profundo dentro de sí. ¿Quién eres?, preguntó él, al fin rompiendo la quietud. Lilith sonrió suavemente, sin una palabra. Su presencia era suficiente. Algo en su mirada dijo todo lo que Adán necesitaba saber. Ella no era su reflejo, pero había algo en ella que lo completaba, algo que hacía que todo en el Edén tuviera un sentido. «Soy tu otra mitad», respondió Lilith con una voz suave, pero firme. Esas palabras resonaban. Imagina un mundo de hace miles de años, en las tierras entre dos ríos. Allí, en las noches calurosas de Mesopotamia, los antiguos sumerios, acadios y babilonios contaban historias de espíritus del viento y la oscuridad. Entre ellos, destacaba una figura femenina, temida y fascinante, una entidad nocturna. No era exactamente una diosa, sino más bien un espíritu alado, una presencia que merodeaba en la penumbra, asociada al viento caliente del desierto, a las tormentas de arena y a los peligros invisibles de la noche. Los textos cuneiformes más antiguos, como uno ligado a la epopeya de Gilgamesh hacia 2000 a.C., la describen instalada en un árbol sagrado, gritando desde las ramas hasta que un héroe la ahuyenta hacia el desierto. Desde entonces, su leyenda viajó y se transformó. Siglos después, en el folclore judío medieval, especialmente a partir del siglo VIII, la figura tomó una forma mucho más humana y dramática. Según una antigua narración popular recogida en textos como el alfabeto de Ben Sira, una especie de relato satírico y legendario, al principio del mundo se formaron dos seres humanos del mismo material, polvo o arcilla. Uno era hombre, el otro mujer. Ambos surgieron al mismo tiempo, iguales en origen. Vivían en un lugar perfecto, un jardín frondoso donde todo fluía en armonía. Pero pronto surgió el conflicto. Él quería que ella se sometiera en todo momento, incluso en los actos más íntimos. Ella se negó rotundamente. «No seré inferior», habría dicho. La discusión fue tan intensa que ella pronunció unas palabras poderosas y desapareció volando del jardín. Se marchó al desierto, a las tierras áridas junto al Mar Rojo, según algunas versiones. Desde ese momento quedó convertida en una figura alada, nocturna, independiente y, según algunos, peligrosa. Lejos del jardín, la leyenda dice que se unió a espíritus del desierto y se convirtió en madre de innumerables criaturas de la noche. En el imaginario popular de la Edad Media judía, se la describía como una mujer de belleza fatal, con largos cabellos negros, alas de búho o de ave nocturna y a veces garras o pies de león. Se la temía especialmente por las noches. Se decía que merodeaba cerca de las cunas, atraída por los recién nacidos, sobre todo los varones, y que podía causarles daño o llevarse su aliento vital. También se la asociaba con los sueños eróticos intensos, visitaba a los hombres dormidos y se llevaba su energía. Por eso, durante siglos, en muchas casas se colgaban amuletos, se escribían nombres protectores en cuencos de arcilla o se dibujaban figuras guardianas en las paredes de las habitaciones de parto y de los niños pequeños. Era la personificación de todo lo que se consideraba peligroso en la feminidad libre. Independencia, deseo sin control, belleza que atrae y belleza que destruye. ¿Quién fue Lilith? ¿Fue una diosa caída? ¿Un espíritu del viento? ¿La primera mujer que eligió la libertad por encima de la sumisión? La leyenda no da una sola respuesta, y quizás por eso sigue viva. Desde las tablillas de arcilla de Sumeria hasta los relatos medievales, pasando por amuletos enterrados en el desierto, su historia ha caminado durante miles de años. Hoy aún resuena en cuentos, en arte, en canciones, como un eco antiguo que nos pregunta: ¿qué pasa cuando alguien se niega a ser segundo? No me gustaría que de este paseo de hoy nos quedáramos con lo adivino, con los mandatos sobrenaturales o lo que cada uno crea o deja de creer. En este viaje caminaremos principalmente junto a la leyenda de la que algunos consideran la primera mujer que existió en eso que llamamos humanidad, centrándonos principalmente en la narrativa legendaria y folclórica como una historia popular transmitida a lo largo de los siglos.
Cuando hablamos de la primera mujer, el primer nombre que nos viene a la cabeza, sin duda, Eva. Sin embargo, antes que ella hubo otra, la que gritó no, cuando el mundo apenas había aprendido a susurrar sí. La voz de Lilith sigue flotando entre las ruinas de Edén y los desiertos de Babilonia, porque su historia no es una sola, es un río de leyendas que se divide, se enreda y nunca llega al mar. Todo comenzó mucho antes de Abraham, mucho antes de que el Dios de los hebreos se presentara ante el mundo. En las tierras entre los dos ríos, Sumeria, Arcadia, Babilonia, ella no tenía nombre único, era Lilithú, Ardal Lili, espíritu del viento de la noche, una doncella demonio que vagaba hambrienta asociada al deseo y al terror. Los antiguos escribían su nombre en cuencos de arcilla para atraparla, la pintaban con alas, cabello largo hasta los pies y pies de ave de presa. Decían que entraba en las ventanas abiertas, que se acostaba con hombres dormidos y rodeaba su simiente para parir demonios, que estrangulaba bebés en la cuna y que su grito era el de la lechuza de la tormenta. Y sin embargo, algunos lo llaman doncella de la tempestad, sirvienta de Inanna, diosa del amor y la guerra, e incluso creen que pudiera tratarse de la misma figura, aunque si bien ambas han sido demonizadas por las diferentes religiones, no lo son. Pero algo innegable es que Lilith desde el principio fue deseo y terror al mismo tiempo. El libro de Isaías, en su capítulo 34, versículo 14, en medio de un paisaje de desolación donde gatos monteses se encuentran con chacales y sátiros que danzan, allí reposa Lilith y encuentra el lugar de descanso, una ave nocturna, un demonio, una mujer monstruo. Los traductores discutieron durante siglos. La Vulgata la llamó Lamia, otros lechuza gritona, pero el pueblo ya sabía quién era. En el Talmud babilónico sus huellas son claras aunque escasas, la describen con alas y cabello salvaje. Dicen que quien duerme solo en una casa es suyo, que un aborto que se parezca a ella deja impura a la madre porque tiene alas, y que durante 130 años después de ser expulsado del Edén, Adán, al que igual tanta sumisión tampoco le satisfacía demasiado, se unió a ella y engendró espíritus, demonios y Lilin, súcubos. Pero la verdadera bomba llegó entre los años 700 y 1000 de nuestra era, un texto satírico peculiar y controvertido, el alfabeto de Ben Sirá. Conozcamos algo más acerca de este alfabeto, que en realidad no es tal, sino una obra anónima de la literatura medieval judía inspirada en el libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirá. Según este libro, Ben Sirá sería hijo del profeta Jeremías y desde muy niño respondía a los maestros que le quisieran enseñar el alfabeto con diferentes proverbios que comenzaran con la letra en cuestión. Proverbios que, lejos de las palabras que se le ponían suponer a un infante, estaban llenos de sátira y elementos subidos de tono, y que incluían historias, digamos, algo o muy picantes. Algo empezó a cambiar entre Adán y Lilith. Al principio, las diferencias entre ellos parecían inofensivas. Adán hablaba a menudo con seguridad, compartiendo lo que creía que eran verdades. Lilith escuchaba, curiosa y callada, sin estar siempre de acuerdo, pero eligiendo la paz. Pero con el tiempo, las palabras de Adán empezaron a tomar un nuevo tono, no de propósito compartido, sino de jerarquía. ¿Sabes? Fui creado primero por una razón. Me dieron la tarea de nombrar a los animales. Me mostraron el jardín antes de que vos siquiera tuvieras forma. Sí, fuiste creado primero, pero eso no significa que fuiste creado superior. Pero el orden importa. Dios me dio responsabilidad. Vos fuiste creada como una ayuda, alguien para caminar conmigo, para apoyarme. Para caminar con vos, no detrás de vos. Las palabras quedaron entre ellos como un muro que apenas empezaba a levantarse. Adán aún no lo notaba, pero Lilith sí. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones que comenzaban compartiendo y terminaban en conflicto. Adán creía que él era el centro, que todo fluía desde él hacia afuera. Lilith creía que el jardín era un círculo, no una escalera. ¿Por qué todo tiene que ser cuestionado con vos? Hay un orden en las cosas. Alguien debe liderar. Entonces liderate vos mismo. Yo no seguiré un camino que no fue mío para elegir.
Y es en ese libro donde nace o se reescribe la historia, ya que, según él mismo, cuando Dios creó a Adán con la arcilla roja, también moldeó a una mujer a su imagen y semejanza, no a la del primer hombre, una mujer a la imagen y semejanza del Creador, a la que llamó Lilith. Para aquellos a los que la historia le pueda sonar a cuento, pues vamos a acudir a la Biblia cristiana. Según cuenta el primer capítulo de Génesis, la historia bíblica de la creación del mundo, la humanidad, inicia así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Es decir, que según la propia Biblia, varón y mujer habían sido creados al mismo tiempo, de la misma materia, tierra, arcilla o polvo. Esto varía según las diferentes versiones. Pero en el capítulo 2, en el siguiente, la creación de la mujer aparece contada nuevamente y de otra manera. Allí se narra que después de crear a Adán, Dios dijo algo así como: no es bueno que el hombre esté solo. Creó a los animales y después, haciendo que Adán cayera en un sueño profundo, les trajo una costilla de la que hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa fue Eva, a la que, claro, también se culpa por haber hincado el diente en el fruto prohibido, lo que los expulsó del paraíso y condenó a la humanidad a miserias y penurias. La pregunta es: ¿por qué se cuenta dos veces y de dos maneras diferentes la creación de la mujer? Quizás es que no estemos hablando de la misma mujer. Quizás es que la Biblia, siguiendo su orden cronológico, nos está hablando de la creación de dos mujeres. La primera, la que era igual, la que era semejante, la que no quiso ser sometida y se fue. Y Dios luego pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Y para no tener el mismo problema, pues ¿qué hizo? Creó una mujer de la costilla de Adán. Ahora sí, la creó inferior a Adán, como si fuera una parte de él, como si no fuera una igual. Yo no soy un entendido en relatos bíblicos, simplemente la leo y la interpreto a mi manera. Y para mí, la Biblia lo deja muy claro. Dios creó a dos mujeres. Una primero, que creó al mismo tiempo que Adán, y otra tiempo después. El alfabeto o el libro que hemos mencionado nos da una versión extendida. Hay cuenta que Dios tomó de la tierra y creó a Lilith. Entonces, Adán fue a acostarse con ella, a tener un vínculo sexual, y ella le dijo: yo no voy a ir abajo. A lo que él contestó: yo no voy a ir abajo porque yo pertenezco y me vinculo a lo superior. Vos tenéis que ir abajo porque te vinculas con lo inferior. Lilith no acordó un ápice con el argumento de su compañero y le devolvió una elocuente explicación. Dado que los dos fuimos creados por igual de la misma tierra, no hay motivo para que yo vaya abajo. Dice el Midrash que los dos hablaban y no se entendían, y no se escuchaban, y cuando él quiso forzarla, ella simplemente invocó el nombre sagrado de Dios, el que no se puede explicar con palabras, el Shem Ameforash, y después desapareció. Pero no se esfumó. Lilith decide abandonar el paraíso antes que someterse a las órdenes de su compañero varón, desoír sus propios deseos sexuales y renunciar a sus convicciones de igual. Otras lecturas van más allá y aseguran que Adán deseaba relegarla a las tareas cotidianas. No sé si en este caso vale decir tareas domésticas. No sabemos en aquella época qué eran las tareas domésticas y qué no. Pues a lo mejor ir a buscar fruta o ir a hacer otras cosas, mientras Adán se dedicaba a poner nombre a los animales del jardín del Edén. Pero básicamente se supone que las tareas a las que Adán quería relegar a Lilith tenían que ver con atender las necesidades y deseos de él, ser madre y atender a los niños, por supuesto. Al parecer, para Lilith, ese panorama no era ningún paraíso, y tras pronunciar el verdadero nombre de Dios, algo prohibido en la tradición judía, fue castigada y le crecieron alas y salió volando.
Según varias interpretaciones, se radicó en el Mar Rojo, donde habitaban demonios y seres lascivos junto a quienes se entregó a la lujuria. De ellos engendraba miles de hijos demonios por día, llamados Lilin. Aquí ya lo vamos a exagerar un poco, ¿no? Miles por día. Despechado y probablemente con el ego herido, Adán se quejó ante Dios por el abandono de su compañera, por lo que Dios envió a 3 ángeles a buscar a Lilith, Senoi, Sansenoi y Semangelov. Pero Lilith se negó a volver. Como castigo a su desobediencia, los ángeles le advirtieron que matarían a un centenar de sus hijos demonios, por día, 100 cada día. Lilith respondió que incluso eso era mejor que volver con Adán y someterse a él, y que así, como sus hijos perecerían, ella mataría a los hijos e hijas de Adán. Juró atacar a los niños e incluso a sus madres durante el nacimiento, y advirtió que los varones hasta los 8 días, es decir, antes, según la tradición judía, de ser circuncidados, y las niñas hasta los 20 días de vida, estarían en peligro de ser objeto de su ira. También aseguró que atacaría a los hombres en sus sueños, robándoles su semen para gestar más niños demonios por aquellos que le matasen a ella. Ahora entendemos por qué tantos demonios, porque claro, Lilith, la pobre, no paraba de parir demonios. Jardín. Adán y Eva se dirigieron hacia el resguardo de los árboles. Se acostaron uno junto al otro y cerraron los ojos. Lilith caminó por el pasto alto. Su cuerpo cambió al entrar en la sombra del árbol del conocimiento. Yo caminé este jardín como un ser completo. Lo dejé por elección. Llamaron a eso rebeldía, pero fue verdad. Ahora ella lo recorre con las manos abiertas y los ojos cerrados. Aún no conoce el precio de haber sido hecha para otro. Lilith permitió que su cuerpo cambiara. Lentamente, con propósito, dejó atrás la forma que una vez tuvo. Su figura se volvió más pequeña, más baja al suelo y más fluida. En el espacio entre las raíces y las ramas, se convirtió en una serpiente. Esta forma le dio cercanía a la tierra y libertad del reconocimiento. Le permitió moverse sin ser notada. Subió al árbol con control. Su cuerpo se enroscó en una de las ramas más bajas. Entre los frutos colgantes, encontró uno que descansaba al alcance. El fruto estaba lleno y pesado, conteniendo el conocimiento que ella una vez había llevado sola. Desde su lugar en la rama, miró hacia abajo a Eva, que dormía en el pasto bajo el árbol. La presencia de Eva seguía siendo pacífica, sin darse cuenta. Nunca había preguntado por el árbol. Nunca le habían dicho por qué era importante. Todo a su alrededor le había sido dado sin cuestionamientos y nunca la habían invitado a tomar una decisión por sí misma. Lilith había venido a abrir un camino que Eva nunca había visto. A su manera, le daría a esta mujer la oportunidad de elegir. Lilith una vez había pronunciado el nombre de Dios y se había marchado. Ahora no diría nada en absoluto y dejaría la decisión en manos de otra. Este no fue el final del paraíso, fue el comienzo de la conciencia. Y desde ese momento, la historia humana nunca volvería a ser la misma. Y es aquí la cuestión. En el Edén, Adán seguía solo. Entonces Dios decidió darle una nueva compañera, pero esta vez sería diferente. La criaría a partir de sus propios huesos para asegurarse de que no se rebelara y le obedeciera. Así fue como Dios le sacó una costilla y crió a Eva. Aunque ni tan dócil ni tan sumisa, Eva mordió el fruto prohibido. Hay muchas versiones, como la que hemos escuchado, que indican que la famosa serpiente que persuadió a Eva era en realidad Lilith, una fuente de conocimiento que sufría por ver a esa pobre mujer sumisa y que, como hemos escuchado en el relato, no se cuestionaba nada, simplemente hacía lo que le decían. En el alfabeto, en el libro de Ben Sirá, la historia continúa
y cuenta que un día Eva, la segunda mujer de Adán, se encuentra a Lilith en los límites del jardín del Edén y se da cuenta de que no es un demonio que mata recién nacidos como Adán le había descrito, sino una mujer igual a ella. Y esto, el relato nos da a entender que todos los de los demonios, que mata a los recién nacidos y tal, en realidad fue un invento de Adán. Una historia, como diríamos ahora, de despecho. Ambas se sientan a conversar, se cuentan sus historias, empatizan, ríen, lloran, hasta que crece entre ellas un vínculo de hermandad, mientras Dios y Adán temen el momento en que Lilith y Eva vuelvan juntas al Edén para reorganizarlo según su criterio. Según este otro relato, en realidad, el fruto prohibido era Lilith y el conocimiento, una conversación que tuvieron ellas dos, Eva y Lilith. Curioso, cuanto menos. Sea como fuere, la cuestión es que desde entonces los judíos escriben esos 3 nombres en amuletos para bebés, los de los ángeles. Colocan cintas rojas en las cunas, cuchillos bajo la almohada de la parturienta, sal en las esquinas. Durante 8 días, los varones y 20 las niñas están bajo su sombra, hasta la circuncisión, en el caso de los varones, o hasta que se les da un nombre, en el caso de las niñas. Esto es una tradición que desconozco si continúa ahora, pero antiguamente a las niñas se les ponía nombre a los 20 días. A los niños, pues en el momento de la circuncisión, lo que ahora, pues para los católicos convirtieron en el bautismo, que posiblemente sea algo menos doloroso. Poner el nombre a los niños cuando ya llevaban unos días de nacido era algo que se hacía en bastantes civilizaciones antiguas. De hecho, se seguía haciendo en algunos sitios en el medievo. ¿El por qué? Por la alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, primero se esperaban a ver si el niño sobrevivía y luego ya le ponían un nombre. En la Cábala, en el Zohar del siglo XIII, la figura de Lilith se vuelve cósmica. Es la esposa de Samael, el ángel de la muerte. Juntos forman la pareja oscura que refleja la Shejinah, la presencia de Dios que habita en el mundo físico, y se convierte en la mujer ardiente, la que ronda de noche, la que seduce a los hombres solitarios y usa su semilla desperdiciada para poblar el mundo de demonios. Cuando la luna mengua, ataca con más fuerza. En el folclore medieval, las madres judías de Persia, Irak, Marruecos la temían tanto que inventaron ritos que aún perduran. La habitación de la parturienta sellada, la tía o la abuela velando toda la noche, y el llamado círculo de Adán y Eva dibujado para que ella quede fuera. Este es un círculo que con los años se ha convertido en un juego infantil, como muchos, pero que comenzó siendo, pues, una especie de ritual. Se protegía mucho a la madre. Pues ahora por razones médicas o por lo que sea se habla mucho de la cuarentena, ¿no? Pero en tiempos antiguos y en estas zonas que estaban bajo la influencia de Lilith, lo que hacían era proteger a la madre hasta que no pasara también este tiempo en que el niño ya no corría ningún peligro. Pero Lilith no es única en su rebelión. A lo largo de las mitologías, otras diosas encarnaron esa misma furia indomable contra el orden impuesto, esa mezcla de creación y destrucción que aterroriza y fascina. Vamos a ver alguna de esas diosas rebeldes, entre comillas. Inanna, o Ishtar, en su versión babilónica, la reina del cielo y la guerra, que descendió al inframundo, desnudó su poder y regresó transformada, exigiendo tributo de muerte y renacimiento. Como Lilith, Inanna era amor y violencia, deseo que no se somete. Kali, la devoradora hindú de tiempo y ego, negra como la noche, con collar de calaveras, lengua fuera en éxtasis destructivo, baila sobre cadáveres para liberar, para destruir ilusiones. Su rabia no es maldad, es purificación que arrastra patriarcados invisibles. Sekhmet,
la leona egipcia de ojos solares, enviada por Ra para castigar a la humanidad, bebió sangre hasta que la engañaron con cerveza teñida de rojo y cayó ebria. Como Lilith, su furia maternal se volvió letal y aún así representa protección feroz. Incluso Eris, la discordia griega, arroja la manzana dorada que enciende la guerra de Troya, no por maldad pura, sino por negarse a ser ignorada en el banquete de los dioses. Todas ellas, como Lilith, son sombras proyectadas por sociedades que temen el poder femenino cuando no se doblega, rebeldes que eligen el caos antes que la sumisión, la noche antes que la luz controlada. Y es con el movimiento feminista cuando Lilith inicia su gran transformación. Judith Plaskov escribe La llegada de Lilith, un midrash moderno. Eva y Lilith se encuentran, se reconocen, se abrazan y juntas desafían el patriarcado. De repente, Lilith ya no es solo la devoradora de niños, es la primera feminista de la historia, la mujer que dijo no me someteré, la que eligió el desierto y la libertad antes que el paraíso y la obediencia, la que reivindicó su sexualidad, su igualdad y su nombre. Pero bueno, Lilith también ocupa un lugar privilegiado en el ocultismo moderno, donde asciende a la categoría de diosa. Gerald Gardner y Doreen Valiente la invocan en la Wicca como la diosa oscura de la luna negra. Los luciferianos la ven como la energía femenina adversarial, igual a Samael. Los satanistas teístas la llaman madre de las mujeres fuertes. Ya hemos dicho que Lilith hoy día también sigue siendo un objeto de devoción. Y es verdad que muchas, partiendo de las sociedades espíritas de hoy día, pues consideran a Lilith como esa diosa, ¿no? Como esa energía femenina que es igual a los hombres, ¿no? Más allá de lo que se pudiera pensar o más allá de lo que algunos podrían decir, pues las iglesias luciferinas o las iglesias satanistas, ¿vale? No matan a gente, ni matan a vírgenes, ni nada por el estilo. Tienen a la mujer en un gran concepto y muchos de ellos creen en esa dualidad de Dios, ¿no? En lo femenino y en lo masculino. Y son más seguidores de Lilith, una mujer libre, una mujer que ansiaba conocimiento y que posiblemente tenía un conocimiento. Cuando leemos un poquito y vamos a irnos otra vez a la Biblia cristiana, pues quizás nos damos cuenta de que Adán no es que no tuviera conocimiento, es que era un poquito gandul, ¿vale? Y él, pues lo que quería era mandar a alguien y culpar a alguien, ¿no? Aquella famosa frase de la mujer que me distes, ¿no? Perdón, yo no soy culpable de nada. Me distes una y fíjate, quería tener conocimiento. Qué grave es tener conocimiento. Lilith o la figura de Lilith también nos enseña hoy día pues que no tenemos que juzgar las cosas por su nombre, sino que tenemos que profundizar, tenemos que leer, tenemos que estudiar y luego sacar nuestras propias conclusiones. Pero el conocimiento nunca es malo, por mucho que se nos venda que sí. Y en este caso hay pues muchos grupos modernos que estudian estos libros antiguos, estudian la propia Biblia. He mencionado en el programa las dos mujeres de la creación y que intentan comprender o intentan conocer. Para ello, ya lo sabéis, la mejor manera de pensar es quitarnos de la cabeza todo lo que hemos pensado antes, borrar nuestro disco duro y comenzar de nuevo y olvidarnos de esas ideas preconcebidas. En el neopaganismo contemporáneo, en círculos de brujería moderna y diosas oscuras, la honran con rituales de luna nueva, invocaciones de empoderamiento sexual y resistencia. También tenemos que entender que, bueno, que muchos grupos de brujería pues tampoco buscan el conocimiento y se van pues a veces a la parte más fácil, ¿no? También todo lo vemos oscuro y todo lo vemos que nos ayuda, ¿no? Hacemos nuestros 4 bailes, nuestras 4 invocaciones y ale, venga, ya nos aparece el macho cabrío. También tenemos que entender
que esos grupos a los que hoy con nuestras palabras llamaríamos frikis existen, ¿vale? Grupos feministas espirituales y practicantes solitarios la ven como la patrona de la soberanía corporal, la autonomía y la ira sagrada contra la opresión. En foros ocultos, en covens en línea y en altares personales, su nombre se susurra no con miedo, sino con reverencia. Madre Lilith, la que nunca se arrodilló. Y eso es algo que me gustaría que entendiéramos, más allá de los diferentes grupos y más allá que reivindiquen muchos de ellos la figura de Lilith como una bruja o como una feminista moderna o como muchas otras cosas, tenemos que entender que no, que ella simplemente lo que quería ser era una igual y que en el fondo lo único que ansiaba era aquello que pensaba que ya tenía, el conocimiento, y que su conocimiento lo quería poner al servicio de esa humanidad que de alguna manera empezaba a crecer. Porque Lilith no es solamente una mujer, es la sombra que toda proyección proyecta cuando intenta controlar a la mujer, al deseo y a la noche. Y mientras haya alguien que diga tú debes estar debajo, ella seguirá volando sobre el mar rojo, riendo con su cabello salvaje al viento, acompañada por el eco de todas las diosas rebeldes que nunca se rindieron. Casi estamos llegando al final de este viaje de hoy junto a Lilith. Esa presencia tan antigua como fascinante que ha atravesado miles de años, desde los vientos mesopotámicos hasta las conversaciones más contemporáneas sobre autonomía y deseo. Una mujer que aún así, a pesar de haber mucho escrito sobre ella, se ha intentado ocultar. Y si no, pues se le ha intentado vender como un demonio, ¿no? Porque eso del demonio vende mucho. Y fijaros que hasta se le ha cambiado el color del pelo, porque en los escritos antiguos a Lilith siempre se la representa como morena de cabello. En las representaciones pictóricas que tenemos de ella, ¿de qué color es su pelo? Normal, del pelirrojo. Todas aquellas mujeres que, sobre todo la Iglesia, ha querido tachar de pecadoras y de malas, les ha puesto pelirrojas. Lilith, María Magdalena, en Palestina o en Judea había muy pocas mujeres pelirrojas, por no decir ninguna, pero el pelirrojo se ha asociado al pecado, a la mujer mala. Y claro, no podía ser menos. A Lilith, ¿cómo se la representa? Con el cabello rojo. Hemos visto cómo pasó de ser un espíritu de la noche y las tempestades, un demonio temido que acechaba en la oscuridad, a convertirse, según el relato judío medieval, en la primera mujer creada igual que Adán. Aquella que se negó a someterse, que pronunció su propio nombre y abandonó el Edén antes de aceptar estar debajo. Y fijaros que, según estos relatos, Lilith no fue castigada por no querer someterse a Adán. Su castigo fue por pronunciar el nombre de Dios, ese nombre prohibido, que ella sabía, que ella conocía. Por eso ella lo pronunció, porque desafió. Y no solo desafió pronunciando su nombre, sino que además con eso daba a entender que yo conozco tu nombre. Conocimiento, una vez más. Expulsada, demonizada, convertida en madre de íncubos y sucubos, y sin embargo, nunca silenciada, a pesar de todos los intentos que ha habido de ocultarla en la historia, ella sigue viva en muchas personas. Cada uno la seguirá de una manera o de otra, más acertada o menos acertada, pero sigue viva. Y en los últimos tiempos, algo poderoso ha sucedido. Muchas mujeres y también muchos hombres han decidido mirar a Lilith, no con miedo, no con ese miedo ancestral, sino con reconocimiento. La han reclamado como símbolo de rebeldía, de soberanía sobre el propio cuerpo, de la negativa a ser definida por el deseo o el mandato ajeno, de la primera feminista antes
de que se escribiera el feminismo, o al menos de la primera que dijo no cuando le tocaba callar. Quizá Lilith no solo sea un mito del pasado, sino un espejo incómodo y necesario del presente. Nos recuerda que toda libertad tiene un precio, que el deseo femenino ha sido históricamente castigado cuando no se ajusta al guión, y que la sombra, esa parte oscura, instintiva, indomable, también forma parte de lo humano. Y que cuando nos diga que algo o alguien es un demonio, pensemos a quién beneficia y a quién le interesa, valga la redundancia, demonizar la palabra demonio. Y para acabar con nuestra pista musical de hoy, lo haremos con una canción que narra la historia de nuestra protagonista y que la presenta como la mujer que no cayó. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos la próxima semana con un nuevo personaje, una nueva historia, un nuevo pasaje. Y ya sabéis que cada mes os vamos a traer estos personajes que se mezclan entre el mito, la leyenda y la historia, pero que sin duda son muy interesantes de conocer y ver cómo la historia, la mitología, la leyenda los ha ido colocando en diferentes lugares. Hoy nuestro compañero Juanma no puede hacer el programa de La Otra Orilla en directo, pero bueno, para que no os quedéis sin programa y para aquellos que os perdisteis el programón de la semana pasada, pues lo que vamos a hacer es poneros una reposición. Gracias nuevamente y ahora sí, os dejo con Canción de la diosa Lilith. Antes del alba, la chispa antes del Edén, la llama que no se inclina, la raíz de la mujer. Carne ardiendo. Senoi, San Senoi, Semangelo, no pudieron contenerla, la primera mujer, la que el fuego besó. Yo soy Lilith, la que escapó del Edén de no serme fiel. Mi voz es la de todas las que un día dijeron no, la que sangra con orgullo, la que nunca pidió perdón. Libre fui, libre seré, ni corona ni cadena me detendrán jamás. En la noche hallé mi reino, en los brazos de Samael, ángel caído mi reflejo, en su sombra me encontré. Hijos del caos, 1000 serpientes poblaron mi vientre abierto, y aunque Yahvé los maldijo, cada muerte fue un lamento. Soy madre de lo prohibido, de los sueños impuros, de Nama, Asmodeo, Agrat, somos los susurros oscuros.
Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De Paseo por la Historia, todos los martes a las 22 horas.